desde que lo conociste hasta ahora. Vos decís, mirá, la verdad no sé cómo estoy acá. La verdad no sé por qué estoy parado acá. Pero alguien en algún momento hizo algo por mi vida. Hubo una palabra que se desató sobre mi vida. Entonces, si a una persona con mucho talento la aplaudieron durante media hora porque interpretó bien una obra escrita por otro hombre, ¿cuánto más vamos a aplaudir a aquel que hizo posible de que hoy estés en este lugar? Que a pesar de todas las cosas que han sucedido, estás parado en este lugar. Amén. Él se merece toda la honra, se merece toda la honra, se merece toda la honra. Él es el protagonista de tu vida. Él es el protagonista. Él es el que está en control de todas las cosas. Amén. Bien. ¿Alguien de acá escuchó alguna vez seguramente, como el título de la palabra dice, la trastienda? ¿Alguien sabe lo que es? Sí. Quizás alguno sepa. La trastienda es lo que hay detrás de esa tela. No la voy a correr ahora, pero lo que hay detrás de escena, a veces se dice el backstage, pero la trastienda en un teatro es un lugar muy particular. ¿Sí? Ustedes así en un teatro se sientan a ver una obra y miran la obra, disfrutan de una obra de teatro. Excepto algunas personas, los que aman el teatro, que se empiezan a preguntar, ¿cómo hizo con aquello? Se preguntan por el vestuario. ¿Sí? Una vez Mati es un genio en el tema multimedia y sonido, y Mati contó que a él le costaba mucho ir a un recital porque dice, voy a un recital y termino viendo cómo están las luces, cómo están los parlantes. ¿Sí? Pero el común de todos nosotros, nos sentamos y vemos una obra y no nos preguntamos qué hay detrás de escena. Simplemente nos sentamos, o alguien de acá va al cine y se pregunta cómo hicieron la película, cuánto tardaron, dónde la filmaron. Pagamos la entrada, nos sentamos y vemos la película. ¿Sí? A veces nos sentamos con alguien que te empieza a preguntar antes de que empiece qué va a pasar después. ¿Verdad? A veces tenemos esa ansiedad de decir, ¿qué va a pasar mañana lunes? ¿Qué va a pasar? Y queremos saber lo que va a pasar el viernes ya. Queremos tener... ¿Cuántos hemos sido así o son así? Que queremos saber lo que va a pasar el viernes, ya. No, pero Dios tiene el control. No, pero decime ya. Dios va a hacer un milagro en tu vida, sí, pero quiero saber cómo lo va a hacer. No hay gente ansiosa en este lugar, ¿verdad? No. No hay. Te dicen, Dios te va a bendecir, sí, pero quiero que me diga, porque así lo agendo, por favor. Necesito agendarlo, necesito anotar los detalles de cómo Dios me va a bendecir. Dios te va a sanar, bueno, pero necesito que me digan cómo me va a sanar. Dios te va a bendecir con X bendición, pero necesito saber cuándo. Y bueno, no sé, va a venir un predicador y te va a decir, mirá, de acá a, no sé, a 3 meses Dios te va a bendecir. Sí, pero ¿me podría decir qué día de la semana me va a bendecir? ¿Vieron? Y en la vida vamos de esa manera muchas veces tratando de saber lo que va a pasar. O cómo se gestó lo que está sucediendo. Fíjense lo que pude encontrar. En el teatro, una trastienda es un espacio físico ubicado detrás del escenario y más allá del telón que sirve como área de preparación y almacenamiento para los artistas y el equipo técnico. Es el área de trabajo donde los actores se visten, se maquillan, se preparan para entrar en escena. Y donde el tramoyista controla los decorados y elementos escénicos, creando así un espacio funcional y de apoyo fundamental para el desarrollo de una obra. Una de las funciones que tiene esta trastienda es la preparación de actores, almacenamiento, control técnico, logística del espectáculo. La trastienda es una zona crucial, repetí, crucial, aunque invisible para el público, que asegura la fluidez y el correcto funcionamiento de una producción teatral, permitiendo la logística y preparación de los elementos y participantes del espectáculo. ¿No es un poco parecido a la vida nuestra? ¿Sí?
que sabemos que algo está ocurriendo, pero no tenemos la menor idea de cómo pasó eso. Quizás te preguntaste, pestañaste y ya pasó la mitad del año. ¿Sí? ¿Cómo pasó todo esto? Y Dios te bendijo o estás atravesando una prueba y decís, ¿cómo llegué hasta acá? Muchos dicen, hay una mano negra que está detrás moviendo todo. Pero lo cierto es que en lo invisible, en aquellos que muchas veces no vemos y que tampoco tenemos que saber, no tenemos que saber. Ustedes quieren ver bien en la pantalla, ¿verdad? Quizás no todos quieren que le dé una explicación técnica de por qué se ve así. Simplemente quieren leer bien, ¿verdad? En nuestra vida igual, muchas veces nos empeñamos en querer saber por qué ocurre lo que ocurre en nuestra vida. ¿Por qué tengo que estar atravesando esto? ¿Por qué tengo que estar viviendo esto? ¿No nos hemos preguntado en algún momento el famoso ¿por qué a mí? ¿O por qué yo? Los que éramos chicos cuando éramos más de 2 hermanos y te mandaban a hacer algo, ¿pero por qué yo? No, pero andá a lavar, ¿pero por qué yo? Que tire la primera piedra el que esté libre de eso. ¿Verdad que queremos saber muchas veces? Y fíjense, en la palabra de Dios hay un pasaje muy conocido. Hechos. Busquen en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 7. Y esto va a ser un ataque un mazazo a la ansiedad de cada uno de nosotros. Dice, y les dijo, ¿no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad? O sea, no nos corresponde saber cómo o por qué ocurre lo que ocurre. Él en su poder estableció cosas. Nos permite estar en pie. Entonces dice, mirá, no te corresponde a vos saber los tiempos o las sazones, esas cositas que hacen que tu vida sea más interesante. Y uno dice, pero ¿por qué? Y Dios dice, está en el poder de Dios hacerlo, no me corresponde a mí querer saber eso. Pero hoy quiero traer un poquitito de luz en esto de esa parte invisible. Y hay un pasaje, es un poquito largo, pero lo voy a leer igual porque está buenísimo. Repetí conmigo, una esperanza viva. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Nos dice que muchas veces va a ser necesario, va a ser un poco necesario, dice por un poco de tiempo, va a ser necesario que atravesemos algunas pruebas. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por medio del Espíritu Santo, enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar
Los ángeles, wow, lo que estamos atravesando, los ángeles anhelan mirar tu vida. Tu vida es atractiva. Decirle al que está al lado, tu vida es atractiva. Quizás no lo parece, pero imagínate que los ángeles quieren verte. Amén. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y acá vienen los dos versículos cruciales que quiero en que se cimenta la palabra. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Dice dos veces, y lo dice al final del versículo, la palabra de Dios permanece para siempre. Lo que Él determinó en algún momento atraviesa vida, atraviesa generaciones. Amén. Quizás uno dice, pero no estoy viendo la palabra de Dios. Por ahí no conozco de Dios, no creo en Dios. Y está bien que no creas, no vas a creer en alguien que no conoces. Uno empieza a creer cuando uno conoce, ¿verdad? Cuando se revela Jesús a nuestra vida, comenzamos a creer, ¿sí? Y cuando se revela, hay una palabra que se suelta sobre nosotros. Hay una palabra que Él soltó desde tu nacimiento, desde antes de tu nacimiento, ¿sí? Y la palabra te atraviesa generaciones. Dice que su palabra es tan poderosa y es más cortante que espada de dos filos, que penetra y penetra y penetra hasta llegar a lo más íntimo de una persona, ¿sí? Su palabra permanece. Ahora, ¿qué pasa? Por ahí no vemos la realidad. Si la comparamos con esa palabra, vamos a decir, acá hay algo que no me cierra. Porque me dijeron que Dios me iba a bendecir y hoy no estoy viendo esa bendición. Me dijeron que iba a estar sano y hoy no estoy viendo esa sanidad. Me dijeron que iba a pasar esto y no estoy viendo eso. Y a veces decimos, parece que la palabra no era para mí. ¿Sí? Yo creo que era para otro, ¿sí? Porque me dijeron la palabra y pasó exactamente todo lo contrario. ¿Verdad que ha sucedido? ¿Sí? Que de repente decís, che, acá me parece que se confundieron. Había otro con mi mismo nombre y vino el profeta y se le mezcló la agenda y me terminó hablando algo que no era para mí. Pero, repetí conmigo, la palabra de Dios permanece. ¿Sí? Todo lo que es su palabra, sus atributos, va a marcar, va a sellar, va a atravesar y va a traer destino y propósito a nuestra vida para siempre.
cuando su palabra llega a nuestras vidas, trae un destino, un propósito que nos va a marcar de aquí a la eternidad. Y no solamente a mí, va a marcar a mis generaciones. Amén. No, la palabra de Dios no solamente va a rescatar tu vida, sino que va a bendecir a todos los que vienen después de vos. ¿Sí? Todos los que somos padres decimos, yo quiero que mi hijo tenga una mejor vida de la que yo he tenido, ¿verdad? Y hacemos todo lo humanamente posible para que eso sea así. Ahora déjame decirte que Dios dice, si ustedes, le dice a los seres humanos, dice, si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre que los ama? Un amor verdadero, ¿sí? Entonces yo quiero dejarte esta palabra en esta noche, ¿sí? Que su palabra permanece para siempre en tu vida. Su palabra te va a marcar y va a traer a tu vida un destino y un propósito, ¿amén? Ahora fíjense, volviendo a esto del teatro, ¿cuántos nos hemos sentido solos muchas veces? Supongamos que nuestra vida es una obra de teatro, ¿sí? Hay la escena de tu vida. ¿Cuántos nos sentimos solos como la imagen que está ahí con el título de la palabra? ¿Cuántos nos hemos sentido así en algún momento? Que de repente estás parado, solo, frente a la multitud de voces, frente a multitud de pruebas, de dificultades. ¿Cuánto hemos estado así, de esa manera? Que uno de repente dice, estoy solo en la vida. Y por ahí estás rodeado de gente, por ahí hay alguien acá en el medio que dice, yo me siento solo. ¿Cuánto nos hemos sentido así? Y de repente creemos que estamos solos, que no hay nadie que pueda entendernos, que nadie se da cuenta que me estoy sintiendo mal, nadie se da cuenta que mi espíritu está llorando por dentro, nadie se da cuenta, nadie ve eso. Y de repente llegás a la iglesia y te saludan con la mejor sonrisa, todo, y vos decís, nadie se da cuenta que no la estoy pasando para nada bien. Y vienen y te dicen, bendiciones, nos ponemos contentos de verte, esto y lo otro. Sí, pero mi espíritu se está achicharrando por dentro. ¿Sí? Y de repente nos toca subirnos al escenario de la vida y enfrentar escenas que no queremos que pasen. ¿Sí? Por ahí uno, como dicen, trata de dibujarla de la mejor manera, ¿verdad? ¿Quién no le ha puesto es medio vulgar lo que voy a decir, pero ¿quién no ha careteado en la vida muchas veces situaciones que vos decís, no, ¿cómo hago para salir de esto? ¿Cómo hago para enfrentar esto? ¿Sí? Y hay gente que lo hace de distintas maneras. ¿Sabe que en el mundo de la actuación están los actores que estudian en academias, y hay un tipo de actor que se llaman los actores de método. Los actores de método no es que aprenden un guión y después lo recitan y tratan de llevar la actuación al pie de la letra. Los actores de método son actores que viven el personaje. Son actores que son capaces, como el actor Joaquín Phoenix, el que interpretó el Joker, son capaces de estar 6 meses internados en un hospital con pacientes con su salud mental deteriorada para entender cómo viven esas personas y después interpretar a un personaje con la conciencia perdida. Hay una película, seguramente la han visto, se llama Pandillas de Nueva York, es bastante viejita. El actor Daniel Day-Lewis, el que hace el personaje del carnicero, es el único actor que hay que ganó 3 veces el Oscar a la mejor actuación. Una fue por esa película. En el año que duró la película, el rodaje, dicen que la gente, los compañeros, estaba Leonardo DiCaprio, dice que le tenían miedo porque el tipo vivía el personaje. Ese año y medio que duró la filmación de la película, este hombre vivía el personaje, y la gente le tenía miedo. Le tenía miedo porque él
no se aprendió un guión, él vivía ese personaje y entregaba actuaciones memorables. Muchas veces nosotros vamos y enfrentamos realidades con un guión. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, yo estoy acá tomado de tu mano. Nos aprendemos todos los versículos de memoria. Y si no conoces de la Biblia, no sé, la dibujás de la mejor manera. Pero un día la realidad dice que no tenés que memorizar nada. La realidad dice que tenés que vivir como un actor de método. No hace falta que te aprendas unas cosas. No hace falta, no es necesario un montón de cosas. Tenés que vivir esa realidad. Dice, es necesario que por un breve tiempo sean afligidos con distintas pruebas. Muchas veces, como decía nuestra pastora, vamos bien y por allá nos toca subirnos a escenario e interpretar una escena de la mejor manera posible. Muchas veces te toca interpretar una escena de un diagnóstico médico adverso. Muchas veces te toca interpretar la escena donde la escasez se hizo presente en la familia, donde la pérdida se hizo presente en tu familia, donde la ruptura se hizo presente en tu familia, donde la soledad se hizo presente en tu familia. Y tenés que subir y como dicen, no, tenés que ir y ponerle el pecho y pararte como muestra la foto ahí frente a esa multitud. Es decir, ¿cómo lo hago ahora? ¿Sí? ¿Cómo lo hago? Salmos capítulo 23 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. El Padre nos empieza a dar palabra y esa palabra permanece. El Padre dice, delante de todo lo que te angustia, yo voy a preparar una mesa. Delante de todo aquello que te está lastimando, yo voy a preparar una mesa. Y el Padre dice, mi palabra permanece para siempre. Mi palabra permanece para siempre. Sí, va a haber momentos en que te vas a tener que subir al escenario de tu vida y enfrentar quizás la peor escena que te haya tocado enfrentar. Y vas a tener que no encararla con un manual, sino ponerle tu cuerpo, ponerle tu mente, ponerle tu ser y enfrentar esa escena y decir, yo acá no voy a hablar las cosas de memoria, yo lo voy a vivir, ¿sí? Y esto que tengo que atravesar, ¿por qué? No lo sé. Dice su palabra, no me corresponde a mí saberlo. Pero lo que sí te puedo decir es que en la trastienda, el Padre tiene todo el control. En la trastienda y detrás de escena, quizás te sentís solo en el escenario. Quizás sentís que no hay nadie más que entienda la situación que estás viviendo. Pero déjame decirte una cosa. ¿Vieron que al final de las películas están los créditos? ¿Vieron? Donde se filmó y los créditos de la película. Y hay uno que es el fundamental. Él es el director, escritor y productor de tu vida. En los créditos de tu vida figura que Él es el director. Él está en control de todas las cosas. Él es el productor. Él es el que va diseñando todo el camino. Y Él es el que va escribiendo cada página de tu vida. Sí, es verdad. Nos toca a nosotros interpretar la escena de la mejor manera posible. Pero hay algo que es nuestra responsabilidad, que es no olvidar que Él es el director de mi vida, que Él es el productor, que Él hace que nada me falte y que si Él es el eje de mi vida, todas las cosas las voy a poder atravesar. No hay nada que no pueda atravesar si creo que Él está en control de todo. Amén. Dale un aplauso. Él está en control. Él está en control. ¿Sí? Muchas veces nos vamos a sentir solos, sí. Hay una palabra muy linda que encierra algo muy duro.
¿Cuántos quieren enamorarse de Dios? O enamorarse cada día más. Levante su mano si quiere. Bueno, dice su palabra, para que yo me enamore más, dice, te llevaré al desierto. Te llevaré al desierto para que vuelvas a enamorarte. Y si estás enamorado, para que te enamores un poquito más de mí. Te llevaré al desierto. No estoy profetizando nada malo, no es que quiero que te vaya mal ni nada. Cada uno tiene su propia historia de vida. Lo que escribió Dios para mí no es lo mismo que escribió para el pastor Raúl. Hay cosas distintas, todos tenemos una vida distinta, ¿sí? Pero lo que sí podemos tener en claro, que Él es el director de todo. Él está en control. Cuando se sucede una obra de teatro, y muchas veces el unipersonal, el actor está solo, como estoy ahora frente a ustedes. A veces el director está detrás de escena, a veces está enfrente, a veces ni siquiera está el director ahí. Pero hay algo que permanece hasta ese momento. Hubo una idea del director que se materializó en una obra, en un guión, el actor lo aprendió y lo llevó adelante. Su palabra permanece para siempre. Dice, todas las cosas pueden pasar. Los frutos humanos se van a marchitar. Las personas van a dejar de existir. Pero su palabra, repetí conmigo, su palabra permanece para siempre. Amén. Su palabra trae destino y propósito. Su palabra es poderosa y viva, Hebreos 4:12, verdadera, Salmos 33, eterna, Salmos 119, fiel y justa, Salmos 33, transformadora, Santiago 1:21, útil y suficiente, segunda de Timoteo 3, guía y esperanza, Salmo 25. Su palabra permanece para siempre. Su palabra tiene atributos que son incorruptibles. Su palabra tiene poder y su poder es eterno. Si uno entiende que no hay nada que se compare con el poder de Dios, y si entendemos que su palabra es poder, vamos a entender de que su poder permanece para siempre. Van a haber pruebas seguramente y es necesario que las hayan, pero su poder permanece para siempre, su palabra permanece para siempre. Si no recibiste, si vos decís, mirá, nadie en mi familia ha pisado una iglesia, soy la primera persona, entonces yo no creo que haya una palabra sobre mi vida. Como dijo hoy la pastora, nadie se va a ir de este lugar de la misma manera en la que entró. ¿Sí? Que cada uno de nosotros hoy podamos tener nuevamente un encuentro con Jesús. ¿Sí? Y que comience la transformación, que podamos decretar sobre nuestra sangre, sobre nuestra línea familiar, que podamos decretar de que aquello que venía pasando, cosas malas en nuestra familia, en nuestra vida, se terminó hasta acá y de acá no va a pasar. ¿Cuántos lo creen? Job 38:11. En el libro de Job, en el capítulo 38, narra cómo cuando Job se quejó tanto delante de Dios, y Dios le dice, bueno, ahora parate, ceñite vuestros lomos, le dice. Imagínense lo que sería que Dios en un momento se canse de mi queja y diga, bueno, listo Juan, a ver, ya está. Me cansaste ahora con tu queja. Me cansaste, ahora vos me vas a escuchar a mí. Le dice, ceñite vuestro lomo, parate y demostrá tu hombría, le dice Dios. ¿Se lo pueden imaginar a Dios enojado? ¿Se lo pueden imaginar? Les voy a contar algo. Una técnica que usaba mi mamá para llevarme a la iglesia cuando yo era chico y no tenía ganas. Sí, tremenda. No tengo ganas de ir a la iglesia. Primero no te estoy preguntando si tenés ganas. Ya era la primera respuesta. Pero después decía, no, pero no tengo, estoy cansado. Ah, mirá, ¿y si Dios se cansa de vos? Me decía, ¡guau! Es una buena técnica porque nunca falté a la iglesia yo, no falto nunca. O por temor a Dios o por temor a su enviada, no falto nunca. Llego 40 minutos antes. Ay, ¿nos podemos tomar vacaciones de la iglesia? Espero que Jesús nunca se tome vacaciones de nosotros, decía mi mamá.
¡Wow! De esa manera aprendí. De esa manera aprendí a... De esa manera aprendí a venir a la iglesia con ganas, sin ganas. Una frase decía, vas a ir a la iglesia aunque caiga piedra de punta, pero vas a ir a la iglesia. La palabra de Dios permanece para siempre y la de mi mamá también. Porque estoy... Es necesario que su palabra se desate sobre nuestra vida. Es necesario. Cuando su palabra se desata sobre nosotros, su palabra tiene poder y su poder permanece para siempre. Y lo que Él dijo que va a hacer, lo va a hacer. ¿Nos va a tocar enfrentar situaciones difíciles? Sí. ¿Te vas a sentir solo? Sí. ¿Vas a estar solo? Sí. Muchas veces sí vas a estar solo. Porque no voy a decir mentira, pero no es del todo cierto que Dios pelea mis batallas. Mis batallas las tengo que pelear yo. Dios no va a hacer. Eso es para cristianos vagos que digan, ay no, Dios pelea mis batallas. Pero son tuyas, yo no las tengo que pelear. Señor, saca este pensamiento de mi cabeza. Y sacalo vos tenés que dejar de pensar cosas malas. Fíjense, hay una palabra en una versión, Reina Valera 1977, dice secreto de la paz mental. Cuando dice, en esto pensad, en todo lo que sea digno de alabanza, digno de honra, en lo bueno, en todo eso tenemos que pensar. ¿Sí? Lo dice su palabra. Entonces, Él me ordena de que yo piense en eso. No dice, bueno, yo te voy a sacar todos los pensamientos malos, Lucas, los voy a sacar de tu cabeza y te voy a llenar de pensamientos buenos. No, Él dice, vos tenés que pensar en cosas buenas. Vos tenés que pensar en lo bueno. Dios no va a atravesar el desierto por mí. ¿Va a estar conmigo? Sí. Él es el director de mi vida. Él es el productor de mi vida. El protagonista soy yo. Yo tengo que vivir las cosas. ¿Sí? Soy yo el que tengo que atravesar los momentos malos. Las pruebas, yo lo tengo que atravesar. Y muchas veces, ese momento doloroso vamos a estar solos atravesándolo. Y uno dice, ¿pero qué? ¿Dios no estaba cuando me pasó esto? ¿No estaba Él a mi lado cuando abusaron de mi vida, de mi confianza? ¿No estaba cuando me eligieron después de 20 personas? ¿Dios no estaba? Dios estaba ahí. Y eso es lo que fue formando tu carácter hasta el día de hoy. Dios no va a hacer las cosas por nosotros. Él decretó su palabra fue soltada sobre nosotros. Y su palabra permanece para siempre. Su palabra hasta el último día que estemos en esta tierra, su palabra tiene vida. Dice que su palabra es viva y eficaz y más poderosa que espada de 2 filos. Su palabra es vida. En el libro de Juan, en el principio era Dios y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Génesis 1 en adelante. Y dijo Dios sea la luz, y dijo Dios sea esto, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Y vio Dios que era bueno. Su palabra fue soltada, su palabra fue soltada, su palabra fue soltada. Y vio Dios que era bueno que su palabra sea soltada. ¿Sí? Pero lo idílico no va a existir. Tenemos que enfrentarlo. Muchas veces van a haber pruebas que las vamos a atravesar, vamos a decir, de taquito quizás. Wow, salí tenía una deuda, la pude pagar, wow, listo, ya está. Pero quizás después venga una prueba en la que te tengas que poner en la vida de un actor de método y empezar a vivir cada estadio de esa prueba. Dios no va a evitar el desierto. Dios nos va a llevar a ese desierto. ¿Sí? Dios permite cosas para que el oro en la tierra, en el suelo, está de formas muy como digamos rudimentarias. Es necesario someterlo al fuego, someterlo a mucho calor para derretirlo
y formar, no sé, a ver, alguien que esté casado y levante su mano donde está ese hermoso anillo. Vamos. Eso no salió, el anillo no lo encontraron así, todos lo saben. Es necesario ser sometido a mucha presión para lograr eso. Nuestra vida muchas veces va a ser sometida a esa presión para ver de qué estamos hechos. Decirle al que está al lado, ¿de qué estás hecho vos? De oro, preguntarle, ¿estás hecho de oro? O de pirita, decile. La pirita, si quieren buscarlo después, la pirita la llaman como el oro de los tontos. Es muy parecida al oro, tiene prácticamente la misma consistencia, todo, pero cuando la someten al calor, desaparece. El agua la oxida, el calor la destruye, la presión la destruye. Pero el oro, cuando es sometido a todo eso, comienza a brillar un poquito más, y un poquito más, y un poquito más. Y mientras más es procesado, más termina brillando. ¿No te hace recordar a esto? A las pruebas de Dios sobre cada uno de nosotros, cuando dice, esta leve y momentánea tribulación va a producir un mayor y eterno peso de gloria. Digo, wow, qué lindo el criterio de Dios, ¿no? Ponete en tu mente la prueba que estás atravesando y Él dice, leve y momentánea. Me imagino lo que debe ser una prueba dura, ¿no? Pero leve y momentánea va a producir un mayor peso de gloria. Repetí conmigo, su palabra permanece para siempre. Amén. Hechos 1:7 dice, no les toca a ustedes saber lo que pasa ahí atrás. No te toca, Juan Díaz, saber por qué pasa lo que pasa. No te corresponde a vos. No tenés que buscarle la vuelta a querer saber todo. No. Las cosas van a suceder y ya. Pero hay algo que va a permanecer, que es su palabra. Su poder, su palabra, su poder, su palabra, su poder, su palabra. Permanecen para siempre. ¿Sí? Y cuando te subas al escenario al que te toque enfrentar, cuando salgas de acá hoy, porque hoy estamos todos contentos. A ver, ¿de verdad? ¿Están contentos? ¿Sí? Pero es posible que cuando termina la reunión y después nos quedamos como una hora más hablando, pero cuando termina la reunión y salgas camino a tu casa, es posible que el problema que tenés siga estando. Es posible que la crisis siga estando. Es muy posible. Estamos en un ambiente lindo y uno diría, che, me gustaría que la reunión no termine más, que dure 3-4 horas. Porque por estas horitas soy feliz, estoy contento, estoy tranquilo. Pero hay una realidad, no podemos vivir en una nube. Hay una realidad que tenemos que atravesar, ¿sí? Y cuando salgamos de este lugar, nos tenemos que poner en el papel de ese actor de método y decir, listo, acá esto no se arregla con un manual. Tengo que enfrentar las cosas. Tengo que demostrar de qué estoy hecho. Tengo que demostrar a quién le creo. Tengo que demostrar qué palabra estoy creyendo. Y enfrentar esa escena, pararme en el medio del escenario de la vida y enfrentar esa escena de la mejor manera posible. Y ponerle cada fibra de tu ser a eso que estás enfrentando. Sí, va a ser rara tu vida. Los actores de método pasan años viviendo como un pordiosero para interpretar un papel de la mejor manera posible. Pero son los más premiados que hay en la historia del cine. Imagínate no voy a decir premios, las bendiciones que Dios tiene para aquellos, como predicó nuestro pastor, aquellos que arrebatan, aquellos que son violentos, aquellos que no esquivan la prueba, sino que dicen, listo, tengo que ir por acá, listo, no buscamos caminos alternativos. La gente que va a tener éxito en el área que sea,
va a enfrentar la situación que le toque y va a decir, de esta voy a salir victorioso, de esta situación voy a salir victorioso. No sé por qué Dios me puso acá, no sé cómo voy a salir de esto, pero lo que sí sé es que cuando termine voy a estar firme. Cuando termine voy a brillar un poquito más de lo que estoy brillando. Fíjate cómo brilla el que está al lado tuyo. Ponete de pie, por favor. Fíjate cómo brilla el que está al lado tuyo. Le voy a decir, te veo pero brillante, te veo brillante. Hubo alguien, no sé quién fue, creo que nuestro pastor Martín predicó hace unos días y dijo, parate sobre el sueño cumplido, parate sobre esa palabra cumplida. Y en el trayecto, en el camino para llegar a ese cumplimiento, anda aprendiendo. Hay una frase que es muy linda que dice, yo no pierdo nunca, yo gano, y cuando el mundo dice que pierdo, no, yo gano o aprendo. ¿Sí? Si estoy en bendición, estoy ganando y estoy aprendiendo. Y si estoy en pérdida, también estoy aprendiendo. Cada etapa de nuestra vida que Dios nos permite vivir es para que nuestra vida tenga un mayor peso de gloria. ¿Sí? Y que el Padre hoy quiere que te lleves tatuado en el corazón, como dice su palabra. Su palabra, el Padre te dice hoy, mi palabra permanece para siempre. Mi palabra no tiene fecha de vencimiento. Hubo una palabra que hablamos con las mujeres mayores hace unos años y decíamos, los sueños no tienen fecha de vencimiento. Los sueños no tienen fecha de vencimiento. No, son incorruptibles. Los sueños que Dios puso en tu vida son incorruptibles. Y si vos le creés, ¿cuántos le creen a Dios? O vamos a empezar a creerle. Sí, va a ser difícil, porque estás hablando ahí, pastor, parado adelante, diciendo que Dios siempre está, y yo siento que en mi vida nunca estuvo, que en mi vida siempre estuve solo. Y el Padre dice, estás en escena, yo estoy en control de todas las cosas. Yo estoy en control de todas las cosas. ¿Y sabes qué? Vas a salir bendecido de ese lugar. Vas a salir bendecido de ese estadio. Eso que tengas que atravesar, que tengas que interpretar en tu vida, lo vas a hacer de la mejor manera posible, porque mi palabra permanece para siempre. Amén. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gracias, pastor, por esa palabra poderosa. Que el Señor nos ayude a procesar esta palabra de hoy toda la semana, cada día que